Saludos a todos. Vamos a continuar con nuestro video número 61 de nuestra carta a los Hebreos, analizando ahora los versículos 14, 15 y 16. El tema es Cristo, nuestro sumo sacerdote, y estos son los dos subtemas con los cuales vamos a iniciar si el tiempo nos alcanza. Damos lectura a los versículos marcados 14, 15 y 16. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Después de demostrar el autor de los Hebreos la superioridad de Cristo sobre los profetas, sobre de los ángeles y sobre de Moisés, este autor volvió su atención a la superioridad de Cristo sobre Aarón como sumo sacerdote. Escribió en el capítulo 4, versículos 14, 15 y 16, que tenemos un representante ante el trono de Dios que es mayor de lo que podemos imaginar y que hace por nosotros cosas que escapan a nuestros sueños, a nuestras imaginaciones. Estos tres versículos afirman cuatro verdades sobre este gran sumo sacerdote. Primero, que ha traspasado los cielos, lo cual supone que su labor terrena ha sido llevada a cabo. 2. Puede compadecerse totalmente de nosotros. 3. Aprendió la obediencia mediante la tentación. 4. Es la fuente de nuestra eterna salvación. La idea principal es que ahora tenemos un acceso abierto a Dios mediante la labor sacerdotal de Cristo. Para aquellos de ustedes, si acaso no lo recuerdan, vamos a recordarlo, los cristianos, y los que no son cristianos vamos a conocerlo. Entre los judíos, los únicos que tenían acceso a la presencia de Dios en el templo y en el tabernáculo era nada más el sumo sacerdote, que ingresaba normalmente una vez al año hasta el lugar santísimo. Pero los demás sacerdotes no podían ingresar más que al lugar santo, que es la entrada, que es la parte después en el patio están el área de los sacrificios. Después entraban con los sacrificios y solamente rociaban la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Entonces, la idea es que ningún judío, ninguno era digno de ingresar hasta el lugar santo donde Dios estaba, donde se manifestaba la presencia de Dios, el Shekinah. Pero ahora en el cristianismo, todo cristiano tiene acceso directo al lugar santísimo. Nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, una vez que fue crucificado, esa división que había entre el lugar santo y el lugar santísimo fue eliminada. Y ahora cualquier cristiano tiene acceso directo al lugar santísimo. Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Cuáles son sus características? Bueno, Él es un sumo sacerdote adecuado. Según el versículo 14, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Esa es la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. Diferente a los sacerdotes judaicos descendientes de Aarón. Y a propósito, nuestro Señor Jesucristo no es descendiente de Aarón, es descendiente de Judá. Así que lo que estamos mirando aquí, o sea que Aarón era hijo de Leví y Judá era un hijo de Jacob, igual que Leví.
pero el sumo sacerdocio se le dio a Aarón y a sus hijos. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, sin ser de la descendencia de Aarón, sino de Judá, es mucho mejor, mucho más magnífico. Tenemos, según el verso 14, tenemos un gran sumo sacerdote porque Él traspasó los cielos. Es Jesús, el Hijo de Dios. Y bueno, la recomendación es que retengamos nuestra profesión, o sea, lo que profesamos ser cristianos, retengamos entonces nuestro cristianismo. Así que el término sumo sacerdote, de la palabra griega archiereus, fue usado principalmente para referirse al sumo sacerdote judío. Sin embargo, en este pasaje se le aplica a Jesús, quien es sacerdote y es rey. Zacarías vaticinó que el Mesías serviría como sacerdote y rey sobre su trono. Vamos a mirar este libro que está en las últimas partes del Antiguo Testamento, Zacarías, en el capítulo 4, versos desde el 14 hasta el 16. Dice así: perdón, no es ahí, es Zacarías en el capítulo 6, verso 13. Perdón por la equivocación. Zacarías capítulo 6, verso 13. Dice: Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Nuestro Señor Jesucristo cumple ambas posiciones, sacerdote y rey, que gobierna. Ahora bien, no se le permitía a ningún rey de Israel tener ambas funciones en el Antiguo Testamento. Cristo es un grande sumo sacerdote porque es muy superior a los sumos sacerdotes del viejo pacto, pese a que éste tenía la posición más alta del judaísmo. O sea, el sumo sacerdote en el sistema jerárquico entre los judíos tenía la más alta posición. Los judíos cristianos, a quienes se les escribe la carta, al ser tentados a regresar a su herencia cultural, lo que no se les puede negar, necesitaban saber que ellos tenían un sumo sacerdote que era superior a los sumos sacerdotes, a cualquier sumo sacerdote que existiera bajo la ley. Así que comenzando en este pasaje y continuando a todo lo largo hasta el capítulo 10, el autor demostró un entendimiento total del significado de las instituciones y propósitos mosaicos. El razonamiento en cuanto a nuestro nuevo sumo sacerdote va a terminar en el capítulo 7, verso 28. Sin embargo, la idea es retomada una vez más en el capítulo 8, verso 1, como un hecho que ya era aceptado. Pero el autor de los Hebreos tenía necesidad de reafirmar ese gran sumo sacerdocio de Jesucristo para ayudar a los judíos los judíos cristianos que tenían la tentación de volver a practicar las cosas de su cultura judaica, incluso en la cuestión de asistir al templo a los sacrificios. Así que era necesario. Los hebreos que leyeron esta carta y que leyeron que nuestro sumo sacerdote es Jesús, el Hijo de Dios, debieron haber considerado como extraño esa afirmación o ese hecho. ¿Por qué? Bueno, ciertamente no estaban tan sorprendidos como lo estuvieron los fariseos cuando Jesús, al citar el Salmo 110, versículo 1, los desafió en el libro de Mateo, capítulo 22, verso 43. ¿Qué dice el texto de Mateo 22, 43? Dice: Pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno de los fariseos desde aquel día preguntarle más. Un reto que nuestro Señor en vida le lanzó a los fariseos, los conocedores del judaísmo, junto con los saduceos. La pregunta de Jesús, basada en el pronunciamiento de David,
implicaba que el Mesías era uno de los dos señores, lo cual constituía la gran roca de tropiezo para los judíos. Cristo Jesús es la roca, fue la roca y sigue siendo la roca de tropiezo para los judíos. Ellos creían totalmente en un solo Señor Dios y solo uno. Jesús parecía ser ahora el otro Señor. El tener tal título y oficio implicaba que fuera el Hijo de Dios. Esto se convirtió en la gran prueba para los judíos, a saber, ¿podían aceptar plenamente a Jesús como divino, como el Hijo del Dios Todopoderoso y el nuevo sumo sacerdote de ellos? ¿Podían aceptar dos señores? Si ellos entendían este concepto, estaban bien encaminados para estar firmes en la fe cristiana que habían adoptado al convertirse en cristianos estos judíos. Se nos pide en el texto que leemos que retengamos nuestra profesión, del modo que Jesús retuvo su objetivo. Retener quiere decir más que simplemente seguir creyendo. La verdadera fe implica, y esto es importantísimo para nosotros y para usted si no es cristiano, implica una demostración pública. O sea, se nos pide retenerlo y continuarlo. Tenemos que estar dispuestos a ir fuera del campamento, como se dice en el capítulo 13, verso 13, esperando sufrir como lo hizo nuestro Señor por ataques verbales y aún físicos. No podemos, por ser discípulos apáticos, mucho tiempo en medio de este mundo impío, no podemos decir que somos cristianos fieles si somos apáticos. Pablo explicó que si retenemos la palabra de vida, en Filipenses capítulo 2, 15 y 16, que entonces resplandeceremos como luminares en el mundo. Nuestra meta debe ser que seamos faros que alumbren a los demás. El sumo sacerdote bajo el viejo pacto entraba al lugar santísimo anualmente. Sin embargo, Jesús ha traspasado los cielos por nosotros, según dice el versículo 14. Josefo, historiador judaico, dijo que el lugar santísimo era como el cielo para los judíos. No nos sorprendemos de que el autor de Hebreos presentara a Jesús traspasando el lugar santísimo hacia los cielos. El traspasar los cielos implica un poder que excede grandemente al de un sacerdote terrenal de cualquier categoría, ya no solamente un sacerdote judaico, sino cualquiera que se diga sacerdote terrenalmente, no se puede comparar al sacerdocio, al gran sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. El plural usado en la palabra cielos es reflejo de la palabra elea shamayim, la cual es siempre plural en el Antiguo Testamento en más de 300 veces. En Efesios capítulo 4, verso 10, dice que Cristo subió por encima de todos los cielos. Se encuentra ahora más allá de toda atadura terrenal. Está por encima del mundo físico en poder y gloria. Ahora, debemos decir que Él entró al cielo y sin embargo está por encima de los cielos. La tradición judía hablaba de 7 cielos, mientras que Pablo habló de 3 en 2 de Corintios capítulo 12, verso 2. Este tercer cielo del que habló Pablo parece ser el más elevado de todos, lo cual excluye la idea de que existan otros 4 cielos más elevados como creían los judíos. Un poco más. El sumo sacerdote que se compadece, versículo 15. Como leímos en el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Bien, Jesús es humano como divino. Es tanto el sumo sacerdote que representa al hombre ante Dios, como también es el Hijo de Dios que representa a Dios ante el hombre. Los que recibieron la carta de los Hebreos, profundamente tentados por el esplendor del templo y de las
grandes fiestas que se realizaban y por el esplendor también de su sumo sacerdote, necesitaban entender que ahora tenían a un Salvador que había sido tentado como ellos lo fueron. Alguien podría preguntar así, dice, pero Jesús jamás pecó, así que ¿cómo pudo ser probado como lo somos nosotros? Y en la actualidad hay personas que se hacen esa pregunta. Él puede compadecerse de nosotros porque el entender el pecado no significa participar en el acto, sino más bien resistir la presión de su encanto. Cuando Satanás tienta a Jesús, él rehusó caer. Jesús demostró que nosotros podemos vencer. La persona que cede, o el cristiano que cede a la tentación antes de llegar a la fuerza máxima de su prueba, solamente puede conocer el pecado hasta ese punto y no más allá, pues ha caído en la culpa antes de alcanzar la prueba máxima. El estar familiarizado con la tentación puede hacernos, a los cristianos, tener compasión de otros pecadores. Jesús ha experimentado la humanidad incluso hasta la muerte. Si usted gusta leer Filipenses capítulo 2, verso 8, él ahora puede conmoverse, según leímos en Hebreos 4, verso 15. No es frío ni insensible, tampoco se sienta en una silla majestuosa que es llevada sobre la multitud. Quítese usted esa idea, si acaso ve procesiones actuales en la tierra acerca de que llevan a Jesús sentado porque no se puede mover. Ese no es Jesús. Jesús se convirtió totalmente en uno de nosotros, un humano. Su poderoso ejemplo demuestra que nosotros también podemos resistir. Él sufrió en sus debilidades como tenemos que sufrir en las nuestras. Sin embargo, no permitió que las dificultades obstaculizaran su servicio a Dios, según dice el versículo 15. Enfrentó el dolor físico, la fatiga y la desilusión en los demás. Estuvo dispuesto a hacer siempre la voluntad del Padre. Fue como Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Para ustedes, los que ya conocen la historia del libro de Daniel, capítulo 1, verso 8, pueden volver a releerlo, y los que no lo conocen, léanse todo el libro de Daniel. Jamás podemos negar que Jesús fuera tentado. Es más, su más grande tentación fue probablemente el impulso que pudo haber tenido a cancelar todo el plan de Dios, a abortar su misión redentora, a pedir las legiones de ángeles que vinieran y los salvaran y vencer a sus enemigos sin morir en la cruz. Esa fue la tentación más dura que tuvo nuestro Señor Jesucristo. En vista de que Cristo pasó por tentaciones y sufrimientos hasta lo sumo, que significa hasta lo máximo, y consecuentemente entiende nuestras debilidades, Él puede compadecerse de la humanidad. Cristo, al nunca haber cedido a la tentación, conoce mucho más del poder de Satanás que el pecador más infame. La palabra para tentado, del griego peirazo, significa probado. Lo que pensamos que fue la tentación de Jesús pudo haber sido más una prueba de su fe y firmeza. Sin embargo, la palabra puede significar tanto probar como tentar. Hebreos no se centra en el hecho de que Jesús fuera tentado a participar en un acontecimiento desagradable, sino en la prueba de su fidelidad mediante la crucifixión, según leemos en Hebreos 5, versos 7 y 8. Sus pruebas eran las mismas que los cristianos estaban teniendo, los cristianos que reciben la carta, que enfrentar para cuando la carta fue escrita. Para alguien de mucha fe en la actualidad, la prueba no habría representado una gran tentación como tal. Debido a que Jesús sufrió sin ceder a la tentación del pecado, verso 15, y 1 de Pedro capítulo 2, versos 20-22, a menudo surge una pregunta que dice, ¿realmente era Jesús capaz de pecar? Por supuesto que sí, sí podía. Porque si no era así, entonces no había tentación. La idea de que no pudiera pecar
hace burla de las narraciones que aparecen en la Biblia de las tentaciones de Jesús de parte de Satanás. En Mateo capítulo 4, del 1 al 11, en Marcos 1, 12 y 13, en Lucas 4, del 1 al 13. Si estas narraciones bíblicas presentan una tentación en la cual no podía caer Jesús, todo el relato sería un drama sin sentido. Él fue tentado, sin embargo, no hay pecado en ser tentado. Escuche esto, no hay pecado en ser tentado. Santiago dijo que cada uno es tentado por deseos que hay en uno mismo. Santiago capítulo 1, verso 14. Puede que el diablo tenga éxito en incitar nuestros deseos. Sin embargo, eso fue lo que Jesús venció. Se ha hecho la sugerencia por algunas personas de que Jesús, siendo Dios, no podía pecar. Sin embargo, erramos si pensamos que haya vencido el pecado solamente debido a su naturaleza divina. La enseñanza bíblica dice que no tuvo pecado a pesar de que fue tentado en su carácter de humano. Las personas que batallan en sus vidas podrían decir: Jesús nunca experimentó las tentaciones que estoy enfrentando. El estar sin pecado no quiere decir que nunca fuera tentado. A los que creen que todas las personas nacen con una naturaleza pecadora, les preguntamos: ¿recibió Cristo un cuerpo diferente al de nosotros? Si no fue así, entonces, ¿se desarrollaron sus tentaciones en su propia naturaleza pecadora? Si fue capaz de ser tentado, entonces tuvo que haber sido capaz de pecar. De otra manera, no hubo tentación. Filón era uno que tenía la postura que el sumo sacerdote de los judíos se convertía en más que un hombre cuando entraba al lugar santísimo, y que su existencia en medio de Dios y el hombre mantenía a este ministro de Dios libre de pecado y corrupción. Ciertamente, los sacerdotes de Jerusalén eran bastante instruidos como para creer lo anterior. Sin embargo, puede que otros judíos del siglo I hayan inventado ideas similares. La respuesta de Hebreos es que Jesús estaba plenamente capacitado para reunir incluso los estándares que el escritor Filón pensó que se requerían. Este historiador, lo que él pensaba. Continuamos en la siguiente sección. Gracias por su atención. Hasta luego.